Preciosa sangre me ha perdonado. Blanco. Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. ¿Cómo están? Me alegro escuchar que están bien. En lo particular he tenido, si me permiten compartirlo, una semana particularmente difícil. Se puede decir que espiritualmente difícil. Sin embargo, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la bondad de Dios a través de las dificultades. Esta mañana, si han podido ver, todo el tema gira en torno a la grandeza de nuestro Dios, y eso es lo que precisamente vamos a tratar de considerar, obviamente con la absoluta ayuda del Espíritu Santo esta mañana. Y bueno, para los que nos visitan, tal vez por primera vez, nosotros nos encontramos como iglesia en una serie de predicaciones acerca de la doctrina bíblica y el discipulado bíblico. No se preocupen, no le voy a hacer la pregunta de todos los domingos, que la iglesia es el pueblo de Dios. No se preocupen. Pero aprovechando esa oportunidad, recuerdo que el pastor Cliff mencionaba que somos cristianos, los que venimos a la iglesia somos cristianos, y partimos del hecho de que sabemos que existe Dios. Sabemos que existe Dios y que existe solo un Dios. Pero también es muy importante saber qué creemos acerca de ese Dios. Y por esa razón, esta mañana voy a tomar la oportunidad de hablar de uno de esos tantos atributos o perfecciones, como también se conoce, acerca de nuestro Dios. Por eso esta mañana hablaremos acerca de la omnipotencia de Dios. Y para hacerlo, vamos a estar considerando el capítulo 42, creo que es un pasaje bastante conocido, creo que todo el libro. Y vamos a hacer algo distinto a lo que usualmente hacemos. No voy a exponer versículo por versículo, sino vamos a tratar de considerar cómo se llegó a esa conclusión a través de todo el libro de Job de la manera más resumida posible. De manera que quisiera pedirle nuevamente que en reverencia de la palabra del Señor se puedan poner sobre sus pies y me acompañen en la lectura. Vamos a estar leyendo Job capítulo 42, versículos 1 al 6. Y ustedes disculpen que los vuelva a mandar a ponerse sobre sus pies. Y les agradezco. Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si algunos lo ven en la pantalla, los otros en sus Biblias o teléfonos. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos nuevamente ante tu presencia y esta vez frente a la congregación de los santos, pidiéndote, Dios del cielo, que puedas primero asistirme, para que pueda compartir, Señor, acerca de tu atributo, acerca de tu grandeza, del todopoderoso Dios. Te quiero suplicar, Dios del cielo, que puedas ablandar mi corazón ante la necesidad de tu grey. Te quiero suplicar, Dios del cielo, que puedas poner en mí, Señor, pasa sobre mis labios carbón encendido, Padre, para que tú puedas limpiar la inmundicia de mi boca y de mi lengua, para que entonces mis palabras puedan ser como mansedumbre y puedan ser como bálsamo a los corazones. De esa misma manera quiero suplicarte, Señor, que puedas cambiar y transformar los corazones de piedra y puedas ablandarlos a ellos sus oídos, para que así, como al final también Job dijo, más de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Que sus ojos puedan verte es lo que suplico yo desde el cielo con toda humildad. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero pedirle ahora, si son muy amables pueden sentarse. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días, Dios les bendiga. Es como siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, como mencionaba, hoy hablaremos acerca de la omnipotencia de Dios. A mi familia y a mí nos encanta, cuando podemos, ir de paseo a la playa. Y en una de estas ocasiones, cuando estábamos en la playa, solemos jugar a romper olas. Así le llamamos, atacar las olas y que ellas no te puedan vencer.
Bueno, en una de estas ocasiones que estábamos de paseo compartiendo en familia, yo recuerdo que las olas, a medida que iba avanzando las horas, se iban haciendo cada vez más fuertes, cada vez más violentas. Pero aún así, yo estaba con mis hijos dentro de la playa jugando con ellos y yo me volteaba y le decía, miren, les voy a enseñar cómo se hace. Bueno, yo recuerdo voltear y ver esta ola, que era más fuerte, más violenta, más que todas, y yo honestamente me asusté. Dentro de mí, pero por fuera no lo iba a demostrar. Aún así me volteé a mis hijos y les dije, miren, les voy a mostrar cómo se hace. Lo siguiente que recuerdo es voltearme, ver la ola, ir hacia ella y ser arrastrado tan fuerte como podía haber sido posible. Si hubiese una cámara ahí en ese momento debajo de ella, se hubiera visto y venció lo ridículo que me había dando vueltas debajo del mar como un gusano. Trataba de recuperar el control de mi cuerpo y no lo podía hacer. Así que dije, ya me suelto ya que me ataque. No rompí ni una ola, ya me rompí a mí, definitivamente. Cuando finalmente pude recobrar el control de mi cuerpo, lo primero que pensé nuevamente fue eso, qué absurdo, qué ingenuo me tengo que ver yo visto debajo del agua y tratando de ir en contra de la fuerza de esta ola. Y lo segundo que dije fue a mi familia, salgan, ya se acabó el juego, ya no más. Porque si yo, que supuestamente soy el más fuerte, si se puede decir, de la familia, el más experimentado, no podía contra el poder de esta ola, pues mucho menos el resto de mi familia lo iba a poder hacer, así que salgan. Y luego pensé en el poder de esa ola, pero también pensé, ¿y cómo sería el poder de un tsunami, por ejemplo? ¿Y cómo sería también lo absurdo del hombre tratar de ir en contra del poder de un tsunami? Y lo último que concluí fue, qué grande es el Dios que ha creado la fuerza de la naturaleza. Y qué insignificante somos nosotros creyendo que podemos tener el control de todas las cosas. Así es el ser humano. Es experto en creer que él tiene el control de todo hasta que Dios entra en escena y le hace saber, no. Aquel edificio tan imponente que muchas veces nosotros construimos puede ser tu familia, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser la crianza que le estás dando a tus hijos, tu casa, tu carro, tu trabajo, aquellas cosas que has logrado con tus propias fuerzas. Decimos, no hay nadie que pueda romperlo, pero aparece Dios en un momento y con solo un soplo, aquel edificio que pensamos que no podía ser derribado, tal como un edificio de naipes, es derribado. Y muchas veces es hasta ese momento en que nos damos cuenta de que nuestro Dios, y no nosotros, tiene todo el poder. Que nuestro Dios, y no nosotros, tiene todo bajo control. Y que precisamente Él es omnipotente. Y de nuevo, hoy meditaremos con el favor de Dios acerca de esa perfección de nuestro Dios, la omnipotencia de nuestro Dios. Si tal vez esta es la primera vez que usted escucha la palabra o este atributo, omnipotencia, bueno, es necesario explicar qué significa. La palabra omnipotente proviene del latín omni, que significa todo, y potens o potentis, que significa poderoso, para referirse naturalmente a alguien que tiene todo el poder o que es todopoderoso. Eso significa omnipotente. De la misma manera, en el Antiguo Testamento, para referirse a esta característica de Dios, muchas veces aparece como El Shaddai, donde el prefijo El viene a ser precisamente eso, para referirse de forma genérica a Dios, y la palabra que le sigue para referirse a la característica acerca de Dios. Shaddai significa todopoderoso. Entonces, el Dios Shaddai todopoderoso. Ahora bien, algunos con el propósito de minimizar y tal vez ridiculizar la idea de los cristianos de tener un Dios que todo lo puede, han surgido con algunas preguntas como estas, tal vez de mofa. Si tu Dios, como tú dices, todopoderoso, ¿acaso puede tu Dios crear una roca lo suficientemente pesada como para que Él mismo no la pueda mover? Tal vez ellos, pensando que es un argumento inteligente, yo opinaría que todo lo contrario. Lejos de eso, demuestra solamente la ignorancia y la capacidad de comprender, así como los cristianos y los hijos de Dios pueden comprender el todopoderío de nuestro todopoderoso Dios. Amén. Entonces, para ilustrar esto un poco más, utilizaré el mismo ejemplo que el pastor Clifford utilizó alguna vez y me gustó mucho, así que se lo voy a tomar prestado para no decir lo otro. Y él mencionaba el hecho de que Isaac Newton descubrió la gravedad, pero Isaac Newton no la creó.
el ser humano, para poder crear cosas, necesita materiales. Si vamos a crear una casa, necesitamos tener cemento, bloque. Si vamos a cocinar, necesitamos ingredientes para poder preparar ese alimento riquísimo para la familia. Pero no así nuestro todopoderoso Dios. Nuestro Dios simplemente habla, y por el poder de su palabra, todo fue creado de la nada. Tal como las Escrituras así lo declara en Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca. Dios no se cansa. Dios no se esfuerza de manera que Él está cansado. Dios solamente habla, y todo lo que existe, lo visible e invisible, fue creado. Solo nuestro Dios tiene ese poder. Solo nuestro Dios es omnipotente. Ahora, la palabra todopoderoso aparece al menos unas 48 veces en todo el Antiguo Testamento. Y de esas 48 veces, 41 de ellas aparece la palabra en el libro de Job. Y es por esa razón y algunas otras que he decidido tomar entonces el libro de Job y la historia de Job para poder hablar de la omnipotencia de nuestro Dios. Ahora, esto es muy importante porque, si bien es cierto, el libro se llama Job y el personaje principal es Job, Job no es el tema central de ese libro. Al igual que el resto de todas las 66 libros de la Escritura inspirados por Dios, por más que se llame Daniel, Ezequiel, no se trata nunca acerca del hombre, siempre acerca de Dios. De manera que, de nuevo, por esa razón y algunas otras, hoy vamos a considerar la omnipotencia de nuestro todopoderoso Dios a través del libro de Job. Según lo que hemos leído, quiero que consideremos 4 puntos principales. Número 1, consideremos el reto entre Dios y Satanás. Ese es el primer punto que consideraremos. También consideraremos el porqué de las cosas. El punto número 2, si lo puedo llamar así, para los que escriben. El punto número 3, consideraremos Dios le responde a Job, o la respuesta de Dios a Job. Y número 4, el resultado de conocer a Dios. Voy a repetirlo para los que anotan. 1, el reto entre Dios y Satanás. 2, el porqué de las cosas. 3, Dios le responde a Job. Y 4, el resultado de conocer a Dios. En esta historia, uno de los primeros personajes, y curiosamente o tal vez irónicamente, en comprender sus limitaciones versus el poderío de nuestro todopoderoso Dios, fue nada más y nada menos que Satanás. En aquella conversación celestial que ocurrió, en donde Dios llamó la atención a Satanás acerca de Job, las respuestas de Satanás tienen mucho que enseñarnos. Yo quiero que vaya conmigo, por favor. Vamos a leer Biblia, así que quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo número 1, versículos 9 al 12 de Job. En capítulo 1, versículos 9 al 12 está la respuesta de Satanás, y digo lo siguiente. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Ha bendecido el trabajo de sus manos, y posesiones y sus posesiones han aumentado en la tierra. 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. 12, entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Llama mucho la atención la respuesta de Satanás, porque le dice: pero extiende ahora tu mano y verás si no te maldice en tu misma cara. De manera que ese es el reto. Ya podemos ver el reto. ¿Cuál es? En pocas palabras podríamos decir que es: si tú lo pasas por prueba, Job, verás cómo te maldicen. Entonces, las observaciones importantes son 3 que podemos resaltar en esta conversación, o la respuesta de Satanás a Dios. El número 1, que en el versículo 10, Satanás comprendía que el único que puede bendecir es Dios. Eso es bastante claro, ¿no? Pero la segunda tiende a veces a ser un poco confusa o problemática. Pero Satanás también lo comprendía. El punto número 2, Satanás comprendía que el único que podía pasar por prueba a los hijos de Dios es el mismo Dios. Y eso anótelo ahí en versículo 11. Pero en versículo 3, Dios le dice a Satanás
de manera resumida, esto es lo que tú puedes hacer. Y hasta aquí es donde tú puedes llegar. Vamos a leer el versículo 12 nuevamente. Entonces el Señor le dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder. Pero, y aquí está la limitación, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Luego de eso, Job es pasado por una prueba sumamente difícil. Sus hijos mueren aplastados por un torbellino. Todos sus ganados son robados. Sus ovejas, sus criados son asesinados. Es una prueba sumamente difícil la que pasa Job. Pero después de perder todas estas cosas, vamos hasta el versículo 21, el famoso versículo 21, donde Job entonces responde después de todas estas calamidades. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y Job dijo, al igual que lo había entendido Satanás: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el mismo patrón que se repite luego de que Job aún guardara su integridad, como hemos leído, ante la prueba que de nuevo Dios había permitido. En el capítulo 2, lo mismo, el mismo patrón. Número 1, Satanás comprendiendo que el único que bendice es Dios. Esto en capítulo 2, versículo 4, lo pueden anotar. Número 2, Satanás comprendiendo que el único que puede pasar por prueba a sus hijos es Dios. Esto en capítulo 2, versículos 5 y 3. Dios diciéndole a Satanás nuevamente: esto es lo que tú puedes hacer, y esto es lo que tú no puedes hacer. Leamos versículo 6 del capítulo 2. Y el Señor dijo a Satanás: Él está en tu mano, pero, nuevamente la limitación, respeta su vida. Hermanos, ¿puede ver usted el patrón? Es necesario que podamos comprender, y es mi oración esta mañana también, que entendamos que si usted es hijo de Dios, Satanás no tiene el más mínimo porcentaje de poder sobre su vida. Esto a menos que Dios así se lo permita, y cuando eso suceda, sepa usted que Satanás estará limitado a hacer exactamente lo que Dios le permita que pueda hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida no está en control de Satanás, de los demonios, brujos, santeros. Su vida está en control de Dios, que está por encima de todo. Una de las primeras cosas que nos deja saber el inicio de este libro es que, si bien es cierto, tal como dice en la Escritura, Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 12:31. Satanás es el gobernante de todos los demonios, Mateo 12, versículo 24, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios está por encima de todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Dios es omnipotente, hermanos. Dios todo lo puede, hermanos. Dios es el Shaddai, y bajo la fortaleza de ese Dios su vida está, si así usted lo cree. Es fácil que al leer la historia de Job nos podamos preguntar, porque notamos en capítulo 1 y en capítulo 2 que es Dios que tiene una opinión acerca de Job. Y es muy fácil que cuando leamos esta historia nos podamos preguntar, pero ¿y por qué? ¿Pero y por qué le sucedieron todas estas cosas a Job? Si, por ejemplo, son 5, digamos, opiniones que tenía Dios acerca de Job. Y número 1, decía Dios acerca de Job: no hay otro como él en la tierra. 2, intachable. Otra versión dice perfecto. 3, Dios decía acerca de Job: recto. 4, temeroso de Dios. 5, apartado del mal. Y es muy fácil que nos vamos a preguntar, ¿por qué Dios permitió todo esto? Alguien con estas cualidades. Hermano, yo quisiera que a la luz de esa verdad y a la luz de eso, nos pudiéramos preguntar nosotros, cada uno internamente,
Si Dios pudiera decir lo mismo acerca de nosotros, ¿puede Dios decir lo mismo acerca de mí, que no hay otro como yo en la tierra, que es recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aunque muy probablemente la respuesta sea no, nosotros también nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas conmigo? La noticia acerca de todas las calamidades que estaban sucediendo en la vida de Job. Job era fuerte, era poderoso, era famoso también. Estaba corriendo demasiado rápido. Y hay que tomar en cuenta el hecho de que no había redes sociales en ese entonces. No había manera de cómo postear la noticia de las calamidades que estaban sucediéndole a Job. No había Instagram, no había Facebook, no había medios de comunicación, no había televisión como lo que hay hoy. Solamente digamos que había el boca a boca. Alguien dice por ahí que Radio Bemba viaja más rápido que la velocidad de la luz. Pero las noticias acerca de la calamidad que estaba sucediéndole a Job habían llegado tan lejos que había llegado a oídos de sus amigos. Y al final del capítulo 2, sucede algo muy emotivo. Los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, habían venido, y cuando leemos el capítulo 2, vamos a ver que tenían 2 propósitos, y eso es muy importante. Habían venido con 2 propósitos, el cual número 1 era mostrar sus condolencias. Habían muerto sus hijos. Mostrar sus condolencias. Y número 2, consolar a su amigo Job. Esos eran los propósitos con los cuales ellos se habían acercado. Pero quiero que vaya conmigo al final del capítulo 2 y leamos versículos 12 y 13. Versículo 12. Y cuando alzaron los ojos desde lejos los amigos de Job y no le reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. 13. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En el versículo 12, cuando dice, y no le reconocieron, no quiere decir que no sabían que era Job, sino todo lo contrario, estaban muy convencidos de que ese era Job, pero ese no era el mismo Job que ellos conocían. Hasta este momento Job también había sido herido, dice la Escritura, por Satanás, por una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla, y tenía que rascarse con tejas. Lo que habían escuchado los amigos de Job acerca de Job, ellos podían decir, murieron sus hijos, está en una enfermedad grave, eso es muy grave. Pero quiero que note lo que dice el versículo 12, dice que cuando ellos alzaron sus ojos desde lejos, no le reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Porque muy probablemente aquello grave que habían escuchado no se comparaba para nada a lo que sus ojos estaban viendo. Habían escuchado la calamidad, pero aquello que sus ojos estaban presenciando acerca de su amigo Job, muy probablemente dentro de ellos lloraron y gritaron. No tenía comparación con lo que habían escuchado. Sin embargo, de aquí en adelante se empieza a anidar algo dentro, muy probablemente algo dentro de la mentalidad y el corazón de sus amigos. Porque ellos pudieron comenzar a decir algo como, ok, aquí hay gato encerrado, vamos a analizar las cosas bien y en calma, en frío. Porque a alguien le puede ir mal, pero lo mal que le está yendo a Job, esto está como drástico. Alguien dice por ahí, él va a tener que ir a la playa, meterse un chapuzón para quitarse toda la sal que tiene encima. Yo honestamente no entiendo eso. ¿Cómo vas a ir a la playa de agua salada para quitarte la sal que ya tienes? Pero muy probablemente ese era el pensamiento que podían tener los amigos. No, él va a tener que ir a la playa, está salado, como decimos nosotros. Porque le puede ir mal a uno, pero lo mal que le está yendo a Job no es normal. Y aquí entonces los amigos de Job, que habían venido de nuevo para mostrar sus condolencias y consolarle, no habían abierto su boca por 7 días y 7 noches. Y muy probablemente dentro de sus corazones y su mentalidad se estaba anidando esto. Y entonces ellos comenzaron a decir, ¿sabes qué? Vamos a explicarle a Job el porqué de las cosas. Vamos a explicarle nosotros a Job por qué él está en esa condición, porque eso no puede ser normal. En capítulo 3, Job rompe el silencio de estos 7 largos días y largas noches, maldiciendo el día en que nació y lamentándose. Quiero que vaya conmigo al capítulo 3. Leeremos versículo 3. Y decía Job,
perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Versículo 4, sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. En versículo 11, Job también dijo, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? Era tan grande la calamidad, tan grande la prueba, tan grande la circunstancia por la que pasaba Job, que Job maldijo el día en que había nacido. Se lamentaba. Sus amigos estaban ahí en silencio escuchándole. ¿Alguna vez le ha pasado igual? Que a razón del peso de la prueba en la que se encuentra, que a razón de la circunstancia que piense usted que no tiene solución, que no tiene salida, o tal vez que está desamparado o desamparada, o que está sola, se haya podido preguntar el porqué de su existencia. ¿Alguna vez se ha preguntado, de acuerdo al fuego de la prueba, ¿para qué nací si esta era el tipo de vida en la que yo iba a tener que vivir? Muy probablemente era esta la expresión que Job estaba dándonos a entender en todo el capítulo 3. Sin embargo, de nuevo, los amigos estaban ahí en silencio, y después de haber escuchado todas las largas lamentaciones, tal vez los amigos dijeron, tenemos todo el capítulo 3 escuchándote llorar, victimizarte. ¿Sabes qué? Ya es hora de que hablemos. Ya es hora de que nosotros te expliquemos el porqué de las cosas. Y te vamos a explicar, ¿sabes qué, Job? El por qué tú estás como estás. El primero de los grandes amigos en hablar fue Elifaz. Esto en capítulo 4. Leeré versículos 7 y 8. Elifaz dijo a Job, recuerda ahora, de nuevo versículos 7 y 8. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Esta es una pregunta sarcástica y retórica. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz sigue diciendo, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. El primero de los amigos. De manera que Elifaz le está recriminando a Job. Número uno, mira Job, tú definitivamente no eres inocente. Y número dos, Job, tú definitivamente no eres recto. Y termina diciendo entonces, Job, tú definitivamente estás cosechando aquello que sembraste. En pocas palabras, Elifaz repite el mismo patrón, esto en capítulo 15 lo pueden anotar. Pero luego en capítulo 22, Elifaz fue más allá y fue más contundente en sus aseveraciones y en sus argumentos en contra de su amigo Job, que había venido a consolarle y a condolecerse de él. Capítulo 22, versículos 4 y 5. No se preocupen, yo se lo leo, pero anótenlo. Otra pregunta sarcástica. ¿Es a causa de tu piedad? ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende? Notan el sarcasmo. ¿Que entra en juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? El otro amigo, Bildad, hizo lo mismo. Bildad en capítulo 8, versículos 5 y 6. Si pueden anotarlo, lo estudian luego en casa. Bildad capítulo 8, versículos 5 al 6. Dijo lo mismo. Y le decía a Job, si tú buscaras a Dios, no, este es el amigo, si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, y suena esto todo muy bien. Y luego le dice Bildad a Job, si fueras puro, si fueras recto, ciertamente Él despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Sofar hizo exactamente lo mismo. El tercer amigo en capítulo 11, versículos 11 al 3. Capítulo 11, versículo 11, luego saltaré al 13 y el 15. Y Sofar dijo lo siguiente, porque Él conoce a los hombres falsos. Le está diciendo a Job, tú eres un falso. Porque Él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. Luego le recomienda, si diriges bien tu corazón, Job, y extiendes a Él tu mano, Job, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces
Ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. ¿Qué pasó aquí? En el capítulo 2 los amigos habían venido para condolecerse de él. Y le estaban recriminando, le estaba diciendo, algunos de ellos le dijo, esa es tu justa condición. Tú no eres recto, no, tú no eres inocente. Aquello en lo que tú estás es por algo que tú tienes que tener oculto. Ahí hay un pecado ahí. Si algo podemos aprender de las conclusiones y de la mentalidad que tenían los amigos de Job, es que se habían creado un Dios para sí mismos. Un Dios falso que está obligado a bendecir por cada buena acción que hagamos. Un Dios que se mueve desesperadamente de acuerdo a nuestras obras. Un Dios falso, el Dios de la meritocracia. Hermanos, ¿cuántos tienen algo bueno de parte de Dios? Que puedan decir amén. Yo tengo algo bueno de parte de Dios. ¿Alguien tiene algo bueno de parte de Dios? Amén. ¿Alguien tiene algo bueno de parte de Dios? Amén. Tenemos mucho bueno de parte de Dios. Pero hermanos, es estrictamente necesario que conozcamos a nuestro Dios. Al Dios de las Escrituras y no al Dios de nuestra imaginación, de lo que nosotros creemos. Al Dios de las Escrituras. Y entendamos que si algo bueno, y vaya que tenemos un mundo de cosas buenas de parte de Dios, es por esta única razón. Por el tiempo, por favor, anótelo. Hebreos capítulo 10, versículos 8 al 10. Esta es la razón. Hebreos capítulo 10, del 8 al 10 dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, mira, yo he venido para hacer tu voluntad, esto refiriéndose a Jesús. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. De manera que si algo bueno tenemos de parte de Dios es solo y exclusivamente por el puro afecto de su voluntad y mediante la ofrenda ofrecida una vez y para siempre de parte de Cristo. Si algo bueno tenemos de parte de Dios es por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Luego de que Job se sentara a escuchar a sus amigos, recriminarle, de nuevo cuyo propósito supuestamente era solo consolar y mostrar sus condolencias, al abrir su boca claramente lejos estuvieron de esa su intención primera, supuestamente. Luego Job comienza a responderle a sus amigos, y yo quisiera que pudiéramos anotar y notar el flujo de las respuestas de Job, porque también es interesante. Podemos decir que número uno, en las respuestas del flujo, en el flujo de la respuesta de Job, Job le dice a sus amigos, ¿saben que ustedes, Elifaz, Bildad y Zofar, no, ustedes están equivocados? Yo no he pecado. Ese es el primer flujo de su respuesta. Esto en el capítulo 6, versículos 21 y 24. Voy a ir conmigo a Job. Job capítulo 6, versículos 21 y 24. Job dice lo siguiente a uno de sus amigos. Ciertamente, así son ustedes ahora. Ven algo aterrador y se espantan. Dice Job, instrúyanme y yo callaré. Muéstrenme en qué he errado. Le empieza a responder Job a sus amigos. En el segundo flujo de su respuesta, Job comienza a considerar presentar su inocencia delante de Dios, porque ya tenía suficiente con sus amigos que no daban según Job en el blanco. Ellos vinieron para decirme la razón por la cual yo estoy así. Yo le estoy diciendo, no, yo no tengo ningún pecado que ocultar. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. Y empezó a considerar presentar su inocencia delante de Dios. Esto en el capítulo 7, versículo 20. Y Job lo dice ahora tal cual. Capítulo 7, versículo 20. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? ¿Alguna vez se ha sentido así, hermanos? Ser una carga para alguien más
puede ser difícil y tiene que ser difícil. Pero ser una carga para ti mismo tiene que serlo aún más. En el capítulo 9, versículos 3 y 4, vemos esta intención más clara de Job de tratar de presentar su inocencia ahora delante de Dios. Capítulo 9, versículos 3 y 4, dijo Job: si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Es bastante sensato hasta aquí, pero lo está considerando. Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar. Y al final Job dice: ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Pero de nuevo, Job había perdido a sus hijos, todos sus ganados, todas sus pertenencias, una llaga maligna. Estaba en una condición que no se le puede desear a nadie. Yo quisiera que fuera conmigo, por favor, y podamos leer, ustedes allá sentados, en capítulo 10. Cuando en el flujo de la respuesta de Job, esta es la tercera, Job entra en total desesperación. Job entra en profunda desesperación. Por favor, vayan conmigo al capítulo 10. O capítulo 10 y leeremos versículos del 1 al 8. Job en desesperación entonces dice: hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, le diré a Dios: no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? 5. ¿Son tus días como los días de un mortal, o tus años como los años del hombre, para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? 7. Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable, sin embargo, no hay salvación en tu mano. 8. Tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. Lo que Job estaba demostrando en esta condición era algo muy parecido como: yo no comprendo cómo, y esto lo podemos ver en el versículo 4, cuando él dice: ¿acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? Técnicamente Job está diciendo: ¿acaso tú no puedes ver que yo soy inocente? ¿Acaso no puedes ver, Dios, que esto es injusto? ¿Acaso Dios ha perdido el control ante mi obvia inocencia? Y en el último flujo de la respuesta de Job, Job ya no considera presentar su caso ante Dios. Job ahora lo exige. Este ejemplo en el capítulo 13. Versículos 2 y 3. Capítulo 13, versículos 2 y 3. Ahora Job dice, le dice a sus amigos ya: lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy menos que ustedes, pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Pero hace un momento Job estaba considerando lo ilógico que sería. Y deseo argumentar con Dios. Capítulo 23, versículos 3, 4 y 7. Job entonces dice lo siguiente. Capítulo 23, versículo 3. Y leeré luego 4 y 7. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo, para poder llegar hasta su trono? Dice Job. Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Versículo 7, dice Job: allí el justo, refiriéndose a él, razonaría con él, y yo sería librado para siempre de mi juez. Job estaba convencido
de su inocencia y los amigos de Job estaban convencidos de que él estaba ocultando un pecado. Y Job ahora exigía respuestas de parte de Dios. Exigía saber dónde encontrarlo, llegar hasta su trono, argumentar con él. Y estaba convencido que saldría inocente. Hermanos, es necesario llegar a este punto que repasemos la condición de quien exige las respuestas. Job, le robaron sus ganados, mataron a sus sirvientes, cayó fuego del cielo y quemó a sus ovejas. Sus hijos murieron aplastados probablemente por un torbellino. Fue cubierto de llagas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Sufrió pérdida de apetito, sufrió de insomnio, sufrió de gusanos y polvo en la carne infestada, sufrió de alucinaciones, caída de dientes, sufrió de fiebres intensas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha pasado usted alguna vez esa misma prueba? Y Job dice, ¿dónde está Dios? Exijo saber dónde está Dios. Y yo quiero volverles a preguntar, ¿pudiera Dios decir lo mismo que decía acerca de Job? Y ponga su nombre. ¿Puede Dios decir lo mismo acerca de Aarón? ¿Que no hay otro como Aarón en la tierra? ¿Puede Dios decir lo mismo acerca de Aarón? Que Aarón es intachable, de que es perfecto. ¿Puede Dios decir lo mismo acerca de Aarón y ponga su nombre? De que Aarón es temeroso, apartado del mal. Pero aún así, Aarón se pregunta muchas veces, ¿dónde está Dios? No tenemos, muy probablemente, aquellas cualidades. No es la opinión de un hombre, es la opinión de Dios acerca de Job. No estamos pasando ni por lo más mínimo la prueba que Job pasó. Y le exigimos y le preguntamos a Dios, ¿dónde estás tú? ¿Acaso tienes tú ojos de carne que no puedes ver mi situación? ¿Acaso tú has perdido el control, Dios? Dios le responde a Job, ¿sabe? Porque Dios es bueno. Dios no le respondió las preguntas y la exigencia de Job. Dios le respondió a Job. Y la respuesta de Dios, ahora vayan conmigo al capítulo 38. Se puede resumir con esta frase. Esta es la respuesta de Dios a Job, a sus exigencias. Se puede resumir como, ciñe ahora tus lomos como hombre. Dios le dice a Job, ¿qué significa esto? Tú te has creído que puedes cuestionarme. Ahora prepárate y pelea como hombre. La primera respuesta de Dios es esta, se puede llamar como el primer round. Capítulo 38. Voy a leer solo algunos versículos. El Señor respondió a Job. Gloria a Dios que me respondió. Versículo 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás ahora. 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. 5. ¿Quién puso sus medidas, ya sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Versículo 8. ¿O quién encerró con puertas el mar? Cuando irrumpiendo se salió de su seno. Versículo 11. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Voy hasta el versículo 34. ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? Versículo 35. Envía los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos. Job, ciñe tus lomos y respóndeme ahora. Capítulo 39 sigue el primer round.
Tú exigiste respuestas. Tú exigiste saber dónde está Dios. Tú vas a conocer a Dios. Capítulo 39, versículo 19. Das tú al caballo su fuerza. Reviste su cuello con crines. Versículo 20. Le hace saltar como la langosta. Terrible es su formidable resoplido. 21. Escarba en el valle y se regocija con su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Se burla del temor y no se acobarda. Job, respóndeme. A este es su primer round. Job responde en el capítulo 40. Versículo 4. Léanlo, por favor. Vayan a sus Biblias y lean capítulo 40, versículo 4. Y Job dijo: yo soy insignificante. ¿Sabes, Dios? Las tus preguntas, yo solo tengo que responder: yo soy insignificante. Y continúa el segundo round. Tú exigiste saber dónde está Dios. Tú vas a conocer a Dios, Job. Versículo 6. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, versículo 7. Ciñe ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. 8. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás tú para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? En versículo 15, Dios le presenta con gran orgullo a una bestia a Job. Esta llamada Behemoth. Versículo 15. Gracias. Mira, Behemoth, al cual hice como a ti. Al cual hice como a ti. Que come hierba como el buey. Vayan al versículo 18, por favor, y 19. Dios dice acerca de esta criatura que hizo, llamada Behemoth: sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. 19. Es la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerque su espada. Versículo 24. ¿Lo capturará a alguien cuando está vigilando? ¿Perforará a alguien su nariz con garfios? Capítulo 41, y ya casi acabamos. Ahora Dios le presenta a otra gran bestia llamada Leviatán. Y Dios sigue respondiéndole. Dios sigue dándole respuesta a Job. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿Sujetarás con cuerda su lengua? Versículo 3. ¿Acaso te hará muchas súplicas, Leviatán? ¿Acaso te hará muchas súplicas y te hablará palabras sumisas? Versículo 4. Hará un pacto contigo. Lo tomará como siervo para siempre. Versículo 5. Esto es lo que hace Dios con Leviatán. ¿Jugará con él como un pájaro? ¿O lo atarás para tus doncellas? Job. Versículo 12. Y sigue diciendo Dios acerca de su creación: no dejaré de hablar de sus miembros, ni de su gran poder, ni de su agraciada figura. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? ¿Quién penetrará su doble malla? ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus dientes, escamas son, sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como un apretado sello. Dios le da respuesta a Job.
Hermanos, independientemente de lo que sea que fuesen Behemoth y Leviatán. Algunos dicen que dinosaurios, otros dicen un gran monstruo marino. Independientemente de lo que fueran. Son bestias que Dios creó. Y el capítulo 41, versículo 5. Dios le dice a Job, jugarás con él como un pájaro. Esos son estas grandes bestias. Y nosotros exigimos llegar al trono de Dios. Y nosotros exigimos. ¿Por qué? Y Dios va a responder, hermanos. Dios nos va a dar respuesta. Estemos preparados para cuando Dios nos responda. Estemos preparados para no escuchar aquello que queremos escuchar. Estemos preparados para conocer al Dios de la Biblia. Y este es el resultado de conocer a Dios. Miren, hermanos, Job no fue restituido antes de que lleguemos allá. Por haber orado por sus amigos, como muchos han dicho. No. Eso no fue el orden en el que sucedieron las cosas. Ya ustedes lo han podido constatar. Y este es el orden en el que sucedieron las cosas. Número 1. Job declara, soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Esto en capítulo 40, versículo 4. Número 2. Job conoce a Dios, porque no lo conocía. Job conoce a Dios como el Shaddai Todopoderoso. Esto en capítulo 42, versículo 2. Número 3. Job conoce a Dios como soberano. Esto en capítulo 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ahora lo sabe. Número 4. Job reconoce que no conocía a Dios. De que al igual que sus amigos, muy probablemente en su conciencia, en su mentalidad, estaba un Dios que se movía de acuerdo a sus obras y a sus méritos. Leamos por favor capítulo 42, versículo 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Yo pensé que te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y la respuesta de conocer a Dios, número 5, siempre tiene que ser la misma que tuvo Job. Esto en versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Otra versión dice, en este versículo, por eso me aborrezco. ¿Por qué se aborrecía Job? Porque no conocía a Dios. Y seguía a llegar a su trono, seguía respuestas. Dios le respondió. Y hermano, ¿sabe qué? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que Dios nos responda. Aun cuando no nos guste su respuesta muchas veces, aun cuando cueste. Escuchar que no todo está bajo nuestro control. No todo es porque yo hago las cosas bien, soy una buena persona. No, Señor. Todo es porque Dios es todopoderoso. Concluyo con esto. Aquel Job de capítulo 1 y capítulo 2, de quien se dice, no hay otro como él en la tierra, intachable, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es el mismo Job que necesitó aprender, al igual que sus amigos, que no es por obra para que nadie se vanagloríe. Es el mismo Job que ahora con un corazón humillado, quien dice en capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, conocer realmente quién es nuestro Dios es sumamente vital. Podemos corrernos el riesgo de habernos creado un Dios para nosotros mismos. Un Dios falso.
Un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es sumamente vital porque pues es solo así que podremos adorarle. Levantar nuestras voces con ánimo. Todas las veces que venimos unidos a cantarle. Al conocer la grandeza de nuestro todopoderoso Dios, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no cantarle? Con todo lo que somos. Cuando conocemos realmente a nuestro Dios, es solamente así que podemos servirle de todo corazón. Podemos servirle correctamente. Y podemos sobre todo amarle correctamente. Dios nunca le explicó a Job el porqué de su prueba. No. Pero sí se le reveló a sí mismo en medio de su prueba. Y eso, mis queridos hermanos, fue más que suficiente para Job. Nunca le explicó el porqué de su situación. Pero le explicó que existe un Dios todopoderoso y eso fue más que suficiente para Job. Me retracto, me aborrezco en polvo y ceniza. Dios, quien es autosuficiente, no necesita de nosotros en lo absoluto. Y aún así, decidió revelarse en la persona de su Hijo. Aún así, siendo autosuficiente, no nos necesita. No tiene por qué respondernos, no nos debe explicaciones. Y aún así, se revela a nosotros. Yo quiero animarles, hermanos, a que tan difícil como pueda ser su prueba, tan difícil como pueda ser el fuego de sus circunstancias, esperen en Dios. Esperen en Dios. Amén. Aquel reto entre Dios y Satanás, ¿lo recuerdan? Ese reto estaba terminado desde antes que iniciara. ¿Saben por qué? Porque aunque Job había sido abatido, todas sus fuerzas, había sido quitado todas sus posesiones, sus pertenencias, todo, Job nunca maldijo a Dios. Maldijo el día que nació. Job nunca maldijo a Dios y nunca lo iba a hacer. ¿Saben por qué? Porque las fuerzas no provenían de él. Aquí el reto, si tú lo pasas por prueba, verás cómo te maldice en tu propia cara. Desde antes de la fundación del mundo, usted y yo hemos sido sostenidos por el todopoderoso Dios. Y ante el fuego de la prueba, si usted no cae, sepa que no es por sus fuerzas, no es por cuanto usted conozca su conocimiento. Tírelo por basura. La única razón por la cual usted y yo podemos permanecer es porque el todopoderoso Dios ha decidido, por el puro afecto de su voluntad, sostenernos. Judas, capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Todos decimos amén. Amén. Satanás no tiene ningún poderío sobre su vida. Usted siempre ha sido sostenido por Dios. Vuélvase a Cristo, vuélvase a Él, humíllese en polvo y ceniza, reconozca que usted no es Dios, que usted no tiene el control, y Él hará. Usted tendrá respuesta de Dios. Oremos. Altísimo Dios y Padre soberano, inmutable, que en ti no hay sombra de variación ni mudanza, todopoderoso Dios, omnipresente, sabio, altísimo, alfa y omega, principio y fin.
Dios eterno, Dios increado, te suplico que tú puedas revelarte, así como solamente tú sabes hacerlo en la vida de las circunstancias de los hermanos de Iglesia Bautista Costa Verde. Cualquiera sea su circunstancia, te suplico, Dios del cielo, que puedas darle a conocer, así como lo hiciste con Job, sabemos que lo puedes hacer con nosotros, aún te he suplicado, que así puedes hacer conmigo. Señor, cada vez que veas a bien abatirnos, cada vez que veas a bien humillarnos, ayúdanos. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para poder verte y conocerte realmente. Es mi oración en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah, I've come so far from open